Sí, se escucha bien, doctor. Buenas tardes. Si me escuchan, háganme con el dedo. Perfecto. Bueno, ¿cómo les va? Vamos a hablar sobre marcas. Ahí está. Bueno, vamos a hablar sobre marcas, chicos, de propiedad industrial. Es un tema bastante importante del área de las patentes también. Bueno, la ley que regula es la ley 22.362, la ley de marcas. Y lo que ustedes conocen como marcas, básicamente eso es la marca. Tiene una definición jurídica, pero es lo que ustedes ven constantemente desde la marca de un automóvil, la marca de un alimento, la marca de una vestimenta, etcétera. Eso es marcas. La definición sería todo signo o medio que sirve para distinguir productos y o servicios de otros que se encuentran en el mercado. La repito, todo signo medio que sirve para distinguir productos y o servicios de otros que se encuentran en el mercado. Como vemos, la idea es distinguir especies dentro de un género. Si tenemos el género autos, tenemos varias especies, Ford, Renault, Fiat, y esas son las marcas. Todo signo medio dice que sirve para distinguir productos y servicios. Vamos a comenzar a desglosar la definición. Signo es cuando la aprehensión de la marca es visual. Y medio es cuando la aprehensión es por otro de los sentidos. Yo le voy a tratar de dar ejemplos de cada tema si lo pueden comprender mejor. ¿Podría Ejemplo, repetir, por el favor? logo de Fiat es un signo. Ustedes lo ven. La aprehensión, como ustedes lo conocen, lo toman, es visual. Medio, dijimos que es cuando la aprehensión es por otros de los sentidos. Ejemplo, un perfume. El aroma de los perfumes están registrados como marcas. También está registrado el nombre, también está registrado la forma del envase, etc. Perdón. ¿Me pusieron a dar marcas y el escribano el lunes dio marcas, me están diciendo? El doctor Fernández Puentes dio marcas. Sí, profe. Bueno. Supuestamente hoy íbamos a ver transporte. Aguarden un segundito que lo corroboro, chicos. A ver, si no vemos transporte. Aguarden un segundito. Bueno, independientemente de que después lo averiguo, chicos, ven ustedes si ya vieron marcas, vemos transporte también, que es otro de los temas que podemos ver. ¿Les queda alguna duda de marcas? Podemos también aprovechar, si lo leyeron al tema, si una parte no entendieron algo, también para que lo vayan cerrando al tema. Si quieren preguntar, activen un micrófono, o hagan una pregunta por el chat. Vieron la parte de internacional de marcas, ¿no? Las marcas notorias, renombradas, la protección que había sobre eso. A ver, bueno, el Convenio de París, los principios atributivos, especialidad. Bueno, perfecto. La denominación de origen. ¿La vieron? ¿Saben lo que es una denominación de origen? No, disculpe, no me acuerdo de eso. ¿No? No sé si lo vimos.
¿El No. resto, chicos? Una sola por una. Bueno, les explico brevemente eso y vamos a transporte, si les parece, porque es un tema importante para mí. Recuerdan que estaba establecido lo que eran marcas y también el artículo 2 y el artículo 3 decía cosas que no se podían registrar. El artículo 2 porque no distinguen el nombre habitual de un producto, la forma, etc. Y el artículo 3 era toda una enumeración de las marcas contrarias a la moda y buenas costumbres, la marca que indique el nombre de un país, de un organismo internacional, el seudónimo de una persona. Bueno, uno de los puntos es la denominación de origen. La denominación de origen quizás es el más importante de todos esos puntos. Por eso lo reiteramos, son 5 minutos y pasamos a transporte. La denominación de origen es el nombre de un lugar que por motivos especiales, puede ser de clima, de suelo, de infraestructura, de mano de obra, hacen que el producto hecho en ese lugar tenga un valor superior para los consumidores. La denominación de origen es el lugar, no el producto. Por ejemplo, champán. Champán no es un producto. El producto es vino espumante. Se hace en el mejor vino espumante del mundo, se hace en una región de Francia que se llama la Champagne. Eso es una denominación de origen. Roquefort, un tipo de queso fermentado, se hace en una región de Francia que se llama la Roquefort. No es un tipo de queso. ¿Qué pasa? Es tan fuerte la denominación de origen y es tan superior para nosotros el producto hecho en ese lugar que después de tanto tiempo pasamos nosotros a llamar al producto como el lugar. Nos pasa eso. Jerez es otro ejemplo. Es un tipo de vino, no es un lugar, no un tipo de vino. Jerez. ¿Qué pasa? Bueno, la ley de marcas dice que no se puede utilizar las denominaciones de origen. Pero hay un acuerdo internacional que se llama acuerdo TRIPS, que dice que fue una ronda de negociaciones, se trató el tema de patentes y también tema de marcas. Se trató el tema, para los que somos más grandes, quizá lo recuerde alguno, de las patentes de los medicamentos. ¿Y qué se lograba hacer? Que se bajen los aranceles aduaneros también. Los países industrializados buscaban que se bajen los aranceles aduaneros para ingresar sus productos en otros países. Dentro de todo eso, en una ronda en el 81, se llama Ronda Uruguay, el TRIPS, se trató el tema de marcas y de la denominación de origen. Y se permite su uso si 10 años antes, en el 91, perdón, si 10 años antes de entrada en vigencia del TRIPS, nosotros los consumidores llamábamos al producto como la denominación de origen. Es decir, si en Argentina en 1981, al vino espumante le decían champán, se permite su uso siempre que se indique exactamente de dónde es y se le agrega un nombre de fantasía. Y es lo que ustedes ven. Champán, Chandon, Champán, Norton. El nombre de fantasía es ese. Y se indica, si ustedes ven abajo va a decir producido en Mendoza. Así se permite el uso de denominación de origen. La ley de marcas lo prohibía. Un acuerdo internacional lo permitió y por eso nosotros la utilizamos. Después, cada país intentará proteger su denominación de origen. Y por ejemplo, quizás no se dieron cuenta, pero nosotros en un determinado momento pasamos de llamar queso Roquefort a llamar queso azul. De repente. ¿Qué pasó? Francia hace un acuerdo con Argentina y pide que se respete su denominación de origen. Argentina cede, aunque la podía usar por el acuerdo TRIPS, y marcas como Sancor, La Serenísima, lo que ustedes quieran, dejaron de usar el nombre Roquefort y le pasaron a decir queso azul. Y si ustedes ven un producto que dice Roquefort, es hecho en Francia, en la zona de Roquefort. Eso así se protegen las denominaciones de origen. ¿Lo entendieron? Recuerden que es un lugar, no el producto. Si aparece una pregunta en un examen y dice, ¿se permite el uso de denominación de origen? ¿Qué es? Ustedes tienen que decir, es un lugar, por diferentes motivos, sean de clima, de mano de obra, de suelo, de lo que sea, hacen que el producto hecho en ese lugar tenga un valor superior para los consumidores. Se permite su uso si 10 años antes de entrar en vigencia del TRIPS, en ese lugar, en este caso en Argentina, nosotros los consumidores al producto lo llamamos como la denominación de origen. Así se permite, agregándole un nombre de fantasía. Es la marca, nombre de fantasía.
Norton, la marca. Bueno, eso es un tema importante, la denominación de origen. Lo otro veo que ya lo vieron, así que pasamos a transporte. Perdón, Transporte es un contrato que está tipificado en el nuevo Código Civil y Comercial, también estaba tipificado en el Código de Comercio. Transporte es lo que ustedes... Sí, sí, Juan. Me está haciendo una pregunta por chat, decime. Bueno, marca notoria. Hay un principio que se llama principio atributivo, que es las marcas se protegen a partir de su registración y sin estar registradas no tienen protección. Por eso que el registro marcario es un registro constitutivo. Al registrar adquirís un derecho, no es declarativo. Si fuera declarativo, implicaría que vos el derecho ya lo tenés y con la registración lo haces conocer a terceros. No, este es constitutivo. Vos sos dueño de la marca a partir de la registración. Y acá sí rige el primero en el tiempo, mejor en el derecho. ¿Se acuerdan que vos, una vez que metés el trámite, tenés prioridad registral? Después va a salir, un año después quizás, la patente o la marca, pero vos ya tenés la prioridad registral. Bueno, hay una excepción, que es la marca notoria y la marca renombrada. Y hay una diferencia entre los dos. La marca renombrada es aquella que es conocida por el total de los consumidores y la consuman o no. Perdón la redundancia, pero es la forma más fácil para que lo entiendan. Coca-Cola. Tomes o no tomes Coca-Cola, todo el mundo sabe lo que es Coca-Cola. Y la marca notoria es aquella que es conocida por el sector que la consume. Por ejemplo, Cargill. Quizás todos no sepan lo que es Cargill. ¿Todos saben lo que es Cargill? No, yo sé, Y esto de la fue Es un semilla. cargador de, es una un cargador de charla cereales, en- doctor. no se escucha lo que están hablando. No se escucha. Si esto fuera una charla en la Facultad de Agraria de Balcarce, todos me dirían, sí, obviamente que sé lo que es Cargill. Cargill es quizás la planta de semillas grande que existió en Argentina. Por lo cual, voy a subir el volumen. Eso es una marca notoria. Todos la conocen en el sector de que la consume, pero no todos los consumidores la conocen. ¿Me siguieron? En el sector Sí, de campo, Cargill la conoce todo el mundo. En el sector, quizás de muchos de ustedes, no saben lo que es Cargill. Eso es una marca notoria. La marca notoria va a tener protección dentro del nomenclador que corresponda, esté o no registrada. Y la marca renombrada también. Esto es una excepción al principio que yo les decía. ¿De dónde surge esto? No surge la ley de marcas. Surge del convenio de la Unión de París y del acuerdo TRIPS, que extiende la protección de la marca renombrada a todo el nomenclador. O sea, vos no puedes usar Coca-Cola para nada. No solo para bebidas ni ropa. No le puedes poner ni siquiera una moto Coca-Cola. Así Coca-Cola no utilice la categoría de motores. La ley de marcas hace una protección dentro del acápite de nulidad, cuando dice que una marca es nula cuando es registrada por alguien que sabe o debe saber que la marca pertenece a un tercero. Entonces, si ustedes van a registrar Cargill y son una productora de semillas, aparte que Cargill tiene la protección del Acuerdo de París y también del Acuerdo TRIPS, supongamos que no está registrada, ¿no, Cargill? Estamos hablando de eso. También sería nula, porque ustedes que están en ese ambiente de producción de semillas saben o deben saber que pertenece a un tercero. Esa es la forma que protege la marca notoria, la ley de marcas. ¿Lo comprendieron? Sí, ahora sí. Bueno, si hay alguna otra consulta, díganme o pasamos a transporte. Bueno, igual no hay problema, chicos, me interrumpen y volvemos a una consulta, no hay problema. Bueno, dijimos, contrato de transporte está tipificado en el Código Civil y Comercial. ¿Qué es el contrato de transporte? Es el contrato básicamente por el cual una persona se obliga a trasladar
cosas o personas de un lugar a otro por un medio determinado y a cambio de un flete. Entonces, ustedes se obligan a transportar cosas o personas de un lugar a otro por un flete. Básicamente, flete es lo que se cobra. Nosotros muchas veces utilizamos de otra forma la palabra flete y usamos flete como si fuera una mudanza. No, cuando hablamos de contrato de transporte, flete es el pago. Pueden decir a través de un precio convenido. También sería más sencilla la definición. Acá tenemos algunas primeras definiciones. Primero es un contrato típico y se divide en dos categorías que lo da la propia definición, de acuerdo a lo que ustedes van a transportar. Transporte de cosas o transporte de personas. La otra clasificación que vamos a hacer es el contrato de transporte puede ser o de órbita civil o de órbita comercial. Nosotros vamos a hacer comercial. Siempre el que va a ser comercial es el que tiene animosidad de lucro. El civil es el transporte benévolo o de benevolencia, es el cual ustedes, por ejemplo, trasladan a un amigo a un lugar, o lo que se conoce como hacer dedo en la ruta, ese no se cobra, es transporte benévolo. También tiene responsabilidad jurídica, pero ese no será comercial. Nosotros vamos a hacer el transporte comercial. Entonces, la primera clasificación es de acuerdo a lo que transportás. La segunda clasificación, por sentido común, es por el medio. Transporte terrestre, transporte marítimo, transporte aéreo. Nosotros vamos a ver el terrestre, en este caso. Entonces, dijimos, obviamente la categoría de contrato es bilateral, es oneroso, es de ejercicio continuo, el contrato no se acaba solamente con la confirmación, es consensual, no es real, siempre es consensual. No necesitan ustedes subirse, si fuera de personas, o cargar las mercaderías para que se empiece a aplicar la responsabilidad. Y ahora con este punto porque es muy confuso muchas veces. Y es no formal. Si bien todos los contratos, cuando aumenta la complejidad, aumenta la formalidad, es un contrato no formal. Por ejemplo, si ustedes se suben a un taxi, ¿hay o no hay contrato de transporte? Sí. ¿Qué consideran? Sí, hay contrato de transporte, hay una animosidad de lucro, los están trasladando personas de un lugar a otro por un precio convenido. ¿Hay formalidades? No hay. Ustedes pueden exigir un ticket si quieren, pero no hay formalidades. El mismo caso para un colectivo. Si ustedes se suben a un colectivo y al ascender al colectivo, el colectivo arranca y ustedes se caen, se dispara inmediatamente la responsabilidad civil y comercial, y va a haber una responsabilidad, va a haber una indemnización, y no hay ninguna formalidad, ni siquiera llegaron a sacar el boleto. No hay. Porque es un contrato no formal, no necesita de la formalidad. Lo que pasa es que cuando aumenta la complejidad, siempre van a aparecer formalidades, por ejemplo, en un transporte aéreo. Sería imposible que ustedes, hasta de organizar, se suban a un avión sin haber reservado un ticket. Y obviamente cuando el transporte de mercaderías muy grande, también aparecen las formalidades que se llaman carta de porte, que vamos a dar, que no pueden trasladar 2 camiones de mercadería, que capaz que tenés 2 millones de pesos de mercadería, solamente de palabra, sino que se empiezan a utilizar determinadas formalidades. Pero el contrato es no formal, recuerden eso, y es consensual, sea de cosas o de personas. Bueno, hecha la clasificación, vamos a ver quiénes son las partes en el contrato. En el contrato de cosas, en el transporte de cosas, las partes son el cargador, que es aquella persona que entrega las mercaderías. La persona que traslada las mercaderías tiene muchos nombres, pero pueden decir la empresa de transporte, acarreador, porteador, eso es todo lo mismo, es la empresa de transporte. Son nombres que van a aparecer en el código o en la doctrina. Y después está la persona que lo recibe a las mercaderías, que se llama destinatario. Entonces, yo voy a cargar un camión con mercaderías acá, en Mar del Plata, para que lleguen a Jujuy.
yo soy el cargador, se lo doy a la empresa de transporte, acarreador o porteador, y se lo va a entregar en Jujuy a una persona que yo indico que se llama destinatario. Esas son las partes en el transporte de cosas. ¿Cuál es la principal obligación? La principal obligación es mía, entregar las mercaderías y pagar el flete. Y obviamente que recibir las mercaderías en destino. Van a aparecer otras obligaciones, que es, por ejemplo, tener el embalaje en forma correcta, etcétera, de acuerdo a lo que están trasladando, ¿no? ¿Y cuál es la principal obligación de la otra parte? Trasladar las mercaderías en el tiempo y por la ruta pactada. Después puede ser otras, estar en tiempo para cargarlas, etcétera. Pero la principal es trasladar las mercaderías por la ruta y en el tiempo pactado. Al incumplimiento se dispara inmediatamente la responsabilidad que vamos a ver en un ratito. Y es diferente, es importante que tengan claro la diferencia entre la responsabilidad de transporte de cosas y de personas. Así que eso me voy a detener a explicarlo y ahí me interesaría que lo traten de entender lo mayor posible y ahí pregunten cualquier consulta o duda que tengan. Bueno, dijimos que es un contrato no formal, pero aparece una formalidad generalmente que se llama carta de porte. La carta de porte es un documento que existiendo es el título legal del contrato. Quiere decir que puede existir o no, pero si existe, todo tiene que basarse de acuerdo a lo que diga la carta de porte. ¿Qué va a tener la carta de porte? La carta de porte va a tener el nombre, apellido, domicilio de las partes, va a tener el tipo de mercadería con una descripción, X cantidad de kilos de tal cosa, están trasladando, va a decir también la ruta, el plazo, el flete, es decir, lo que se va a pagar, quién es el destinatario que la va a recibir. Esta carta de porte puede ser de tres formas: nominativa, a la orden o al portador. ¿A qué le suena eso? Si yo le digo eso, nominativa, a la orden o al portador. A los cheques. Exactamente. Exactamente a los cheques. ¿Y a qué hace referencia eso? A la posibilidad de circulación. Eso quiere decir la posibilidad que ustedes vendan las mercaderías en tránsito. Si la carta de porte es nominativa, la forma de cederlo es, valga la redundancia, mediante una cesión de derecho de acciones, es decir, perdería casi toda capacidad de ser un título circulatorio, carta de porte. Si la carta de porte es instalador, con la tradición, con la entrega, ustedes tendrían el destinatario otra persona con la carta de porte en la mano y ya es el dueño y tienen que traer a él la mercadería. Y la más común es que sea la orden, y cuando es a la orden, se transmite por endoso. Entonces, la empresa de transporte, si llega y hay otra persona con la carta de porte y está endosada a nombre de esa otra persona, se tiene que entregar las mercaderías a esa persona porque el cargador las vendió en tránsito. ¿Comprenden? Para eso tiene una capacidad circulatoria la carta de porte. También se puede entregar otro documento que no tenga capacidad circulatoria, pero lo que más se utiliza es esta carta de porte. Existiendo la carta de porte, no se puede discutir nada que no esté en la carta de porte. Por eso les digo que pasa a ser el título legal del contrato. ¿Qué pasa? Supongamos que llega, se entregan las mercaderías, no hay ningún inconveniente. Si el cargador, la empresa de transporte llega y no hay nadie para recibirlas, aparte de poder descontar los gastos que está realizando, tiene un deber de conservación, no es que las tira las mercaderías ahí. Por ejemplo, si las mercaderías tuvieran la necesidad de frío, hasta tendría el deber de diligencia de contratar un lugar con frío para que no se pierdan las mercaderías, después lo va a cobrar, obviamente. También tiene un deber de diligencia por su profesionalismo de realizar todo lo que sea necesario en el traslado para que se conserven, si hay algo que está mal. Y si llega y no hay nadie, también puede ejercer un derecho de retención.
para cobrar. Y tiene un privilegio sobre esa mercadería. Pero ¿qué pasa si no llega? Y no llegan las mercaderías en condiciones. Entonces acá comienza la órbita de responsabilidad. Siempre que se produce un daño, va a haber una obligación de reparación. Pero también tiene algunas vicisitudes especiales el transporte de carga de mercaderías. Nosotros dijimos que las mercaderías se tienen que trasladar por la ruta convenida y en el tiempo pactado. ¿Por qué? Porque es un tema contractual. Yo, por ejemplo, cargo 5 toneladas de arroz de acá para llevarlas a Jujuy y yo puedo tener un negocio en trámite en Jujuy con las toneladas de arroz. Entonces, a mí, yo necesito que lleguen en 24 horas, no que lleguen en 72 horas. En caso de retraso, lo que va a decir el legislador es que la empresa de transporte va a perder una parte proporcional del flete de acuerdo al retraso. Y la totalidad del flete, si el retraso es el doble del tiempo pactado. Es decir, ahí no va a cobrar nada. ¿Cómo sería? Si yo tengo que trasladar las mercaderías de acá a Jujuy en 24 horas, tendría que llegar en 72 horas para que yo no cobre nada. ¿Por qué? Porque dice que el retraso tiene que ser el doble del tiempo pactado. Vencida las 24 horas, comienza el retraso. O sea que tendría que tener 48 después de las 24. ¿Me siguieron? Para no cobrar nada. Bueno, independientemente de eso, va a ser responsable de los daños que produzca, porque yo, por ejemplo, puedo haber perdido el negocio que tenía, la venta del arroz, o se puede haber puesto en mal estado el arroz. Y también se puede pactar una cláusula penal que se active y genere una indemnización por el mero incumplimiento. ¿Recuerdan la diferencia entre cláusula penal y responsabilidad por daño, no? Las caras fijas hacen que no. Para que ustedes indemnicen a alguien por daños, tiene que haber un daño, valga la redundancia. O sea, la persona que demanda por daños y perjuicios tiene que probar el daño y después tiene que probar el nexo causal con la persona que está demandando. La cláusula penal se activa por el solo hecho del retraso. Y no hay que probar nada. Si vos tenías que llegar en 24 y llegaste en 48, y nosotros pactamos la cláusula penal, al certificar que ya está en 48 tenés que pagarla. No importa si hiciste daño o no. Esa es la diferencia. Generalmente se pacta eso también. Entonces, perdés parte proporcional del flete de acuerdo al retraso y la totalidad si el retraso es el doble del tiempo pactado. Obviamente que vas a tener que pagar, si las mercaderías no llegan averiadas, vas a tener que pagar el valor de las mercaderías y no se paga en el transporte de cosas el mayor valor, sino el valor de las mercaderías en el tiempo y en el lugar de la entrega. Es decir, se tarifa la responsabilidad. Pagás el valor de las mercaderías al tiempo y en el lugar de entrega. Es decir, me pagan el arroz lo que vale en Jujuy a las 24 horas de que salió el camión. Si se perdería esa carga. No lo que el mayor valor, porque por ahí valdría más en Mar del Plata. Es para fijar un determinado valor. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. En el caso del transporte, cuando van para Chile los camiones que quedan varados por la ruta, porque hay nieve y no los dejan pasar, está cerrado, ¿ahí cómo sería? ¿Quién sería responsable? Porque Bueno, ahora vamos a otra parte que es. Vos tenés los eximentes de responsabilidad. A eso iba. En el transporte de carga tenés dos cosas: eximentes y cláusulas limitativas. En el transporte de personas hay eximentes y no hay cláusulas limitativas. Que quede claro. Tenés eximentes. Y los eximentes son lo que ustedes conocen: caso fortuito, fuerza mayor, culpa de un tercero, de la víctima en el caso de si fuera transporte de personas. Por lo cual, eso podría ser, y lo que va a discutirse legalmente es lo siguiente. Eso es, ¿se acuerdan la diferencia entre caso fortuito y fuerza mayor, no? Hecho del hombre o hecho de la naturaleza.
Los dos son aquel que no pudo preverse o previsto, no pudo evitarse. Parece un versito siempre. Ese es el caso fortuito de la fuerza mayor. Cuando el hecho es del hombre, fuerza mayor. Cuando de la naturaleza, es caso fortuito. Esto podría ser un caso fortuito. ¿Es caso fortuito? No. Porque pasa todos los años. Caso fortuito sería, por ejemplo, que haya en la ciudad de Mar del Plata un maremoto. No hay, ni registrado. Ahora, que se bloquee el espacio Cristo Redentor, ese decís vos, Natalia, el paso a Mendoza, de Mendoza, Chile, que Sí, ese queda bloqueado todos los años. Entonces, eso se pacta directamente. ¿Por qué? Porque puede pasar en esa época. Queda pactado. ¿En dónde? En la carta de porte. Si no, siempre sería responsable la empresa de transporte. Porque nunca podés esgrimir un eximente. ¿Qué vas a decir? Mirá, caso fortuito. Caso fortuito está todos los años, pasa. Entonces eso queda pactado en la carta de porte. ¿Qué? Por eso le preguntaba, porque todos los años se ve que se Sí. y se ven muchísimos camiones quejándose que no los dejan pasar y que están con la carga. Sí, en fila. Sí. Sí, eso se prevé con el seguro y se prevé en la carta de porte, siempre. Lo que no sería igual, si por ejemplo es en un transporte cruzando frontera, como si fuera en Misiones, y no voy a decir que va a nevar en Misiones, y hay una inundación en una ruta que nunca hubo. Eso sí podría ser un caso fortuito. Entonces ahí no se pactó, pero tampoco va a responder. Vieron que los eximentes se prueban judicialmente. O sea, a ver, siempre. Los eximentes son materia de probatoria judicial. El transporte de cosas también tiene cláusula de limitación de la responsabilidad, que no lo tiene el de personas. Y lo reitero, no lo tiene el de personas. Cláusula limitativa de responsabilidad. ¿Cuáles son? La merma. ¿Saben lo que es merma? Es la pérdida de volumen de un producto por su propia naturaleza. Por ejemplo, ustedes saben que, no sé si lo hicieron una vez, pero quizás algún tuvo una vez un bidón de nafta y la nafta se evapora. Por el propio producto hace que se evapore y los camiones que trasladan mucho tienen válvulas de seguridad para eso. Si ustedes trasladan 50.000 litros de nafta de acá a Santa Fe, no llegan los 50.000 litros de nafta. Hay una parte que ya está establecida por la industria que se evapora. Eso es merma. Cuando ustedes hacen un transporte de este tipo de cosas, está previsto esta cláusula de limitación. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy trasladando para YPF o para Shell 50.000 litros de nafta a Santa Fe y llegan 49.000 o 48.000 litros, no tengo que pagar nada. Porque es una cláusula de limitación de responsabilidad que está en el código. Si llegan 30.000 litros, sí va a tener que pagar, porque eso no es producto de la merma. ¿Está claro? Entonces ya está establecido los porcentajes de acuerdo a lo que trasladan. Otra cláusula de limitación es el traslado de, dice, cosas sujetas a nerviosismo, animales, etc. También los animales sufren estrés de pérdida de peso y también de mortandad dentro del traslado. Y devuelvo, si está dentro de los parámetros que ya están establecidos por la industria, en este caso la industria ganadera, en otro caso la industria petroquímica, ¿no? Si está establecido, no pagás. También el de cosas excesivamente frágiles. Si vos trasladás, no sé, 150.000 luminarias LED, hay una parte que se puede romper, no se pueden romper 50.000. Es el traslado de cosas frágiles. En el caso que vos traslades también dinero, alhajas, también en ese caso lo tenés que denunciar. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes van a trasladar por Expresa Marplatense o cualquier compañía una caja de cerradita, la llevan con cartón, ¿no? Ustedes le cobran y dentro de eso que ustedes le cobran tiene un seguro. Ustedes no pueden decirle, cuando se pierde, por ejemplo, no pueden decirle, ay, no sabes lo que había ahí. Había todo un collar de diamantes y eso valía $500.000. Entonces, lo que le van a decir es, mirá, yo
yo apliqué una cláusula limitativa, vos no me dijiste a mí, yo hubiese optado por o no trasladarlo o contratar un seguro especial. Entonces vos vas a cobrar lo que cobras, lo que cobra cualquiera por paquete perdido, que son 5.000 pesos. Son cláusulas de limitación, no necesitas los eximentes. Esto se aplica en el transporte de cosas, no en el de personas. El transporte de personas, vos trasladás, en vez de cosas, personas de un lugar a otro por un precio convenido. Y es lo que realizan ustedes constantemente, cada vez que se movilizan en un transporte. La obligación de ustedes es estar en el lugar, cumplir las normas del transporte y pagar. Y obviamente que la principal obligación que van a tener la empresa de transporte es trasladarlos sanos, sea taxi, sea avión, sea barco, trasladarlos sanos de un lugar a otro. Y también al equipaje, que ustedes tienen obligación de trasladarlo, y se le aplica al equipaje todo lo que vimos de transporte de cosas. Acá, en el transporte de personas, no tiene una responsabilidad tarifada. ¿Se acuerdan que es la tarifada en el de cosas? Se paga el valor de la mercadería al tiempo y el lugar de la entrega. Si no fuera tarifada, sería el mayor valor de las mercaderías. En el transporte de personas, si hay un accidente o hay una muerte, obviamente que se abre todo el órbita de responsabilidad. Daño físico, daño emergente, daño moral, todo. Está claro, ¿no? No hay un tope. Y si le existiera, no tiene valor, porque está establecido por el legislador. Si ustedes se toman un avión y en el boleto del avión diría, por ejemplo, no lo dice, pero estuviera con letras chiquitas, que en caso de siniestralidad mortal, a ustedes tienen una póliza que le van a pagar 200.000 pesos como mayor, como tope, eso no tiene valor. Así lo firmen. ¿Por qué? Porque la órbita de responsabilidad es de orden público. Quiere decir que no puede pactarse entre las partes. Y si se pacta, no tiene valor. Y si hubiera una cláusula de limitación, tampoco tiene valor. Si a ustedes les pasa algo, ustedes accionan por el mayor reclamo posible, y obviamente que la empresa de transporte lo único que va a tener es tratar de probar un eximente de responsabilidad. Caso fortuito, fuerza mayor, o fue una acción de ustedes. Y hay muchísimos casos de esto. Por ejemplo, no tanto en esta zona, pero en todo lo que es el transporte interurbano en Buenos Aires, con el tema de los trenes, hay muchísimos fallos, si quieren indagar. Por ejemplo, aquella persona que se sube al techo del tren, muchas veces son chicos, y se caen y tienen un accidente, ahí van a haber fallos en los cuales va a decir, bueno, culpa de la víctima. Pero hay muchos fallos que van a decir, no, es una obligación de resultados el transporte y está hecho por profesionales. Entonces, faltó un deber de diligencia, no se te puede subir un chico de movimiento con un tren y subirse al techo. Y le han aplicado el fallo en contra de la empresa de transporte, muchas veces. Si quieren indagar ese tema, es bastante interesante la cantidad de fallos que hay. Y hay muchísimos accidentes, lamentablemente. En toda la zona, como ven, los de las barreras también, de los autos, etc. Entonces, siempre van a ver que lo que van a ver los jueces muchas veces es que hay una empresa de transporte que es un profesional que está lucrando, es decir, está ganando dinero. Entonces se le va a exigir una excesiva responsabilidad. Es muy difícil probar un eximente. ¿Entendieron la diferencia de responsabilidad? Esto ustedes lo pueden leer. Después es muy sencillo. Van a ver que va a decir que en el transporte de carga, el cargador debe embalar las mercaderías para que lleguen. Y una vez que llegan al destino, puede el destinatario revisar en el momento la mercadería junto con la empresa de transporte y le va a convenir a la empresa de transporte dejar constancia en la carta de porte del estado de las mercaderías. ¿Para qué? Para evitar reclamos. Si el daño de la mercadería se hace en el momento, el destinatario debe en ese momento reclamar, no es que tiene que iniciar la acción, sino dejar aviso. Por ejemplo, con una carta de documento, o con un acta notarial, o haciéndole firmar a la empresa de transporte, al transportista, al conductor. Si el daño no se ve a simple vista, va a tener mayor plazo para reclamar, son plazos de caducidad, no de prescripción,
son para iniciar la acción, para intimar, no para iniciar la acción. Por eso es sentido común, lo van a ir y lo van a entender. Después van a ver que en el transporte de personas, la persona tiene que seguir todas las normas de seguridad que le indican, debe estar en el momento para salir, la empresa de transporte debe probar todos los medios de seguridad, debe tratar al equipaje como transporte de carga, se aplica el mismo sentido, tiene que tener la obligación de trasladar también las mercaderías. Ustedes saben que se aplica todo un procedimiento en caso de pérdida de equipaje. A mí me interesa que queden algunos puntos claros que es. Esto es un contrato, por lo cual la responsabilidad es contractual, no es extracontractual, es no formal, hablamos de la carta de porte, pero es no formal. Piensen cuando ustedes se suben a un colectivo, piensen cuando ustedes se suben a un taxi, ninguna formalidad, y el contrato vale independientemente de esa formalidad. Vimos cómo cuando se agranda la complejidad del transporte y el valor, empiezan a aparecer formalidades obligatorias casi. La carta de porte en el de carga, que es el título del contrato, existiendo o no, puede no existir, y tiene capacidad circulatoria, puede ser nominativa a la orden o al portador, es para vender en tránsito. Van a ver que el legislador va a decir que el cargador puede cambiar el destino porque las vendió y le va a tener que pagar la diferencia a la empresa de transporte. Son muchas cosas de sentido común, porque creo que el transporte lo van a palpar como propio, porque lo utilizan. El de cargas tiene cláusula limitativa de responsabilidad, traslado de cosas de mucho valor, cosas sujetas a nerviosismo, cosas frágiles y merma. Y tienes los eximentes. El de personas tiene eximentes, no tiene cláusula limitativa. El transporte de carga está tarifado, el valor, pagás el valor de mercadería al tiempo del lugar de la entrega. El retraso también está establecido, cómo se va a perder el flete. Eso no sucede en el transporte de personas. Es un contrato, dijimos, no formal y es consensual. Hay algunos artículos que confunden, pero supongamos, yo firmo un contrato para trasladar ese arroz a Jujuy. Yo saco el arroz de donde lo tengo guardado, que puede estar hasta en frío, y lo pongo en dársena para carga. Y la empresa de transporte no viene. No viene nunca. Si el contrato fuera real, hasta que las mercaderías no están cargadas, no se dispararía la responsabilidad. Y él va a ser responsable igual. Es como si ustedes fueran a tomarse un avión y el avión no sale, entonces ustedes no se subieron, entonces no hay responsabilidad. Si ustedes tenían algo que hacer, por ejemplo. Y si hay, no es real. En el transporte de cargas hay algunos artículos que lo pueden hacer confundir. Por ejemplo, la empresa de transporte va a comenzar a ser responsable de las mercaderías una vez que están cargadas. Claro, de las mercaderías sí, pero pueden ser responsables de otro tipo de daños. Por ejemplo, de haberle hecho perder un contrato o un negocio al cargador. Obviamente que no van a ser responsables del estado de las mercaderías, porque no están en su órbita de custodia. Y eso por ahí confunde. Y después le preguntan a ustedes y dicen, no, mira, me parece que es real el contrato. No, el contrato es consensual, es bilateral, es siempre oneroso. Y es de tracto sucesivo. Quiere decir que no es de ejecución inmediata en la celebración. La responsabilidad es contractual, inderogable, de orden público. ¿Y qué les parece que es? ¿Subjetiva o objetiva? La responsabilidad objetiva. Muy bien, siempre es objetiva. ¿Cuál es la diferencia? La responsabilidad subjetiva a ustedes, si hubiesen tenido un daño, tendría que estar bajo la culpa o el dolo. O sea, el factor de atribución subjetiva de la conducta de otra persona. Y no es por qué. Primero, surge de que vos estás metiendo algo que es riesgoso. ¿Se acuerdan del elemento del riesgo? Todos los medios de transporte son riesgosos. Aparte, sos un profesional y está lucrando. Entonces, vos solamente tenés que probar el daño siempre y el nexo causal con la persona. Es decir, yo perdí tal negocio y acá tengo la carta de porte que muestra que yo le entregué el arroz a esta persona, lo tenía que llegar en 24 horas a Jujuy
y llegó tardísimo, y acá te estoy probando también cómo me resolvieron el contrato y me lo revocaron la otra parte. Entonces, prueban el daño y prueban el nexo causal y se dispara. No tienen que estar buscando qué pasó con el conductor, que le pasó algo, que hubo culpa, que lo hizo a propósito, que lo hizo sin querer, que faltó a su profesionalismo, no. La otra parte tendrá que buscar un eximente de responsabilidad. Después, cuando lean el articulado, es muy parecido a lo que ustedes viven constantemente. Van a darse cuenta, no tiene muchas dificultades. Así que, si les parece, si tienen alguna consulta de transporte, alguna consulta de marcas, arrancamos con marcas, terminamos con transporte y volvemos con marcas, chicos. Díganme, pero... Nada, chicos. A partir del No, 1280 en adelante, acuérdense, 1280 en adelante transporte, 22.362 ley de marcas. Eso es lo importante. Doctrina de transporte de montón, lo van a entender. Si a alguien le interesa, busque los fallos. Son muy interesantes de cómo muchas veces, primera instancia, considera culpa de la víctima y Cámara revoca por exigir un deber de diligencia especial. Hay muchos fallos de accidentes, lamentablemente, en la zona interurbana de la provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchísimos casos de gente que se cuelga, que pasa de vagón, que suben a los techos, que se tiran a las vías y cruzan, quizá lo han visto o lo han escuchado. Y cómo se exige también ahí el deber de diligencia. Si no hay ninguna consulta, posiblemente nos encontremos de vuelta. ¿Cuándo tienen examen, chicos? el 26 o 27, a fin de mes. Falta poco. Todavía no Bueno. tenemos confirmado. Bueno, acuérdense de lo de denominaciones de origen, la marca notoria y renombrada, eso es importante. La parte de la unidad marcaria es importante. Acuérdense que todo lo que distingue especies dentro de un género y tenga capacidad de distinguir puede registrarse como marca. Es importante. Y bueno, a disposición en la clase que viene para las consultas. Así que muchas gracias por Bueno, estar. muchas gracias, profesor. No, Muchas gracias, profesor. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao. Gracias. Hasta luego, gracias. Chao, doctor. Chao.